Vamos a leer el segundo de Timoteo 3. Hemos estado en Timoteo. En Timoteo 3. Este tema de que se trata, básicamente es que tenemos que saber que hay gente, son los tiempos donde usted va a ir viendo ese montón de personas amadores de sí mismo. Entonces Él lo manifiesta aquí, y lo que nos manifiesta aquí es cuando en estos tiempos ve el cumplimiento de la palabra. Porque lo que nosotros tenemos que ir viendo cuando sucede algo, a veces hablamos con el hermano y me dice, está pasando ya tal cosa. Entonces yo le digo, lo único que yo miro es el cumplimiento de la escritura. Y eso es lo que nosotros debemos ver, el cumplimiento de la palabra. Miren, también debes de saber esto, dice que en los postreros días, miren, vendrán tiempos peligrosos. Quiero que entendamos que los tiempos peligrosos están cada día, digamos que más. Pero debemos de saber que si el Señor anda en nuestras vidas, pues nosotros debemos de andar tranquilos. ¿Por qué? Porque si enteramente confiamos en Él, ¿por qué no podríamos o por qué deberíamos de preocuparnos? Si el día y la hora, quien la sabe es el Padre. Es el día que nos vamos o el día que todavía no nos vamos. Entonces, ¿por qué estar preocupado por situaciones que pasan en el mundo? Nos dice la palabra que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, a diestra caerán 1000 y a siniestra 10,000, más a nosotros no nos pasará nada. Entonces quiero que entendamos que la confianza nuestra únicamente debe de ser en el Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos. Luego nos dice 2, porque habrán, dicen, hombres, miren, amadores de sí mismo. ¿Qué significa un hombre amador de sí mismo? Que a él no le interesa nada ni nadie más que él. Como el asadón, solo para hundir, como para hundir. Y no deja para los demás. Yo les diría, por decir algo, como los políticos. Los políticos, lo mencionaba la vez pasada yo en Yarumela. El político a usted lo busca y después le llega a su casa y lo abraza y si le permite lo besa. Pero una vez que llega a su objetivo, que es llegar al poder, él cuando está antes de ahí le dice que él va a solucionar la pobreza, pero lo que no entienden las personas es que él no habla de su pobreza, habla de la de él, porque una vez que vaya, esa persona, si andaba en moto, ya aparece en una Prado, por llamar algo. Entonces quiero que entendamos que son amadores de sí mismos, o sea, a ellos no les interesa más que llegar al poder, pero no les interesa la humanidad. Qué bueno fuera que hayan personas que les interese la población o su gente, ¿verdad? Por decir cómo está actuando, hay que, Dios me perdone por mencionar de cosas de que no, ¿verdad? Por ejemplo, el Salvador, entiendo, que estoy creyendo que se está preocupando por su gente. La vez pasada miré un video del presidente de Venezuela, supuestamente se convirtió. Entonces decía yo a la hermana, qué bueno, sí es cierto, pero veremos los frutos, porque los frutos son los que hablan. Si él no tiene frutos, de antemano nunca se convirtió, nunca fue hijo, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces tenemos que tener cuidado de esa gente, y si usted se fijara, esa gente lleva riquezas, pero llevan riquezas económicas, pero llevan maldiciones a su casa, porque son dinero robado. Entonces de antemano no puede ser una bendición, es una maldición que más tarde que temprano se le va a ver cómo van quedando. Y luego nos menciona para que sepamos quiénes son esas personas o cómo actúan. Miren, son ávaros, vanagloriosos. ¿Qué significa que son vanagloriosos? Que solo ellos. Yo la hago, yo la puedo, yo tengo y esto por el otro, pero son vanagloriosos. O sea, miren lo que habla, vana es algo vacío, es algo que no tiene peso, vana, o sea, es algo vano. Vanaglorioso, dice, miren, soberbio porque se creen la mamá de Tarzán, que ellos pueden parquear donde quieren, que nadie les puede decir nada, si la autoridad los para, otros, por decir otros,
Ellos creen que nadie los puede parar y se creen, bueno, que caminan en el aire. Vamos a ver. Soberbio, miren, blasfemo. O sea, para desacreditar a alguien es la de menos, independientemente si es verdad o es mentira. No están viendo eso, lo hacen. Y luego nos dice, miren, desobedientes. O sea, el que es desobediente, ahí habla a los padres, pero quiero que entendamos que el que es desobediente en todo. No solo con el papá, no solo con la mamá, no, ese es desobediente en el trabajo, ese es desobediente en todo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren, a los padres, ingratos, impíos. O sea, impío, que en la escritura es una persona mala, una persona que no conoce al Señor. Y luego vemos en el 3, miren, sin afecto natural. O sea, puede ver a una persona con un problema y no le va a ayudar, no le interesa. Miren luego que dice, implacables, miren, calumniadores, intemperantes, son inconstantes, cambian como el camaleón de aquí a ahí, dicen una cosa y cuando están allá se les olvida. Sí, o cuando alguien llega por decir a pedirles algo a un político, ya viene y le dice delante de otra persona, mira, le resolves, y después de que ya dio la vuelta, cuidado, le resolves. Y entonces ya que la persona no cree que esta persona fue, sino que ya le caen la culpa al otro y el otro solo es que hace lo que le dijeron, no le resolva. Y ella dice, no, a mí me dijo que me resolviera, pero la secretaria o el secretario no me quiso resolver, pero son esos mismos léperos. O sea, ellos mismos son los que hacen eso, ¿va? Son mentirosos. Calumniadores, miren, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, no quieren absolutamente nada del Señor. No quieren absolutamente nada del Señor. Miren, y luego nos dice el 4, traidores, impetuosos, miren, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, amadores del mundo, amadores de la carne. Eso es lo que da, miren. Traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que del Señor. O sea, a ellos lo que menos les interesa son las cosas del Señor. Ellos solo quieren las cosas del mundo, quieren el gran carro, la gran casa, el montón de mujeres, el placer, como dice el hermano. Entonces, pero no les interesa más que eso. Miren, para que vayamos sabiendo a lo que se refiere, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de que son buenos, apariencia de que le quieren ayudar. Por eso les digo yo que le dicen, mira, va a venir y me la arreglas ahí, pero ya la persona que está ahí sabe que eso es una mentira, que no le va a resolver nada. Entonces, una firma que sea una firma no la dan esa gente cuando están así. Que tendrán, miren, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Con los hechos, con los frutos. No tienen frutos de antemano, están negando eso que están mencionando, pero negarán la eficacia de ella. Y miren lo que nos dice ahí, a estos evita. O sea, viene el político de aquí a un lado, ve a hacer ve a hacer otra cosa que te puede ser más te puede edificar más, pero dice a estos evita, porque vuelvo a repetir, una vez que ya tienen ellos, pero igual no solo el político, sino también puede ser en las cosas de la iglesia. Hay quienes no les interesa en absoluto, aunque una persona tenga un problema, no le ayuda aunque pueda. Hay gente que no puede, pero a veces sí puede, pero tampoco lo hacen. Así hay muchos hermanos. Casualmente leí un texto, no me acuerdo en cuál hoy, donde dice que cuando un hermano te busca, pues quiero que entendamos, puede ser un hermano de la carne, pero también puede ser un hermano de la fe. Si va a molestar y si puedes ayudarle, ayúdale. Si no puede, lógicamente el Señor mismo ya lo sabe, y el corazón suyo o el mío va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no le negué algo, no le di algo porque no lo tenía. Y si usted no lo tiene, no lo va a poder dar. Entonces no puede cargarse, pero lógicamente si lo tiene y no le ayuda de antemano, no está bien ante los ojos del Señor. Eso quiero que entendamos. Entonces quiero que veamos que cualquier persona puede ser en la familia, puede ser un hermano de la fe, cualquier persona hay que resolverla. Hay una parte donde dice el Señor que primeramente a los de la fe. ¿Pero qué nos enseña primeramente a los de la fe? No creas que los de afuera, porque no son de la fe, no tenés que ayudarles. No, también hay que ayudarles. Solo que hace la excepción. Pero primeramente
a los de la fe. Estamos en el 6, ¿verdad? Porque de estos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Mujercillas, porque la persona quien se mete con cualquier, con lo que andan así. Entonces, ¿cómo van? Y si ellas van cargadas de pecado, le va a transmitir eso también, porque dice arrastradas, dice, por diversas concupiscencias, o sea, son pecados, son atracciones que las personas obtienen. Estas siempre están, miren, sí, aprendiendo y nunca pueden llegar ¿a qué? Al conocimiento de la verdad, porque no llegan con un corazón dispuesto a recibir. Por eso les dice el Señor a sus discípulos: sed como un niño. El niño, usted haga cualquier cosa y lo atesora ahí, es una esponja. Entonces, y nosotros cuando no le ponemos mente o somos olvidadizos, entonces lógicamente que aunque alguien esté queriendo llenarse de la palabra, pero usted le está hablando y si se descuida está con el teléfono aquí, porque ya saben hasta dónde están las teclas sin necesidad de verlas. Entonces no está en lo del Señor, está más pensando, como a veces dice la hermana, en que si se le olvidó la olla de frijoles, no se la caliente. Si se le arruinó esa olla es porque el Señor le va a dar otra nueva. Eso es lo que digo yo cuando algo pasa, le digo, bueno, Señor, entonces que tú me quieres dar otra cosa nueva. Entonces, y no estar pendiente y enteramente venir a agradar las cosas del Señor. Miren, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nunca se aplican, porque nunca están constantemente leyendo. No, al contrario, lo dejan allá. Sí, yo recuerdo, y lo he mencionado, un millonario que inventó la Apple, la computadora. Esa persona nunca le dedicó tiempo ni al Señor ni a su familia. Y luego está ya para morir, que él se da cuenta que la enfermedad que tiene no le puede decir a alguien, mira, te voy a pagar para que vos la lleves. No, esa factura nadie se la puede quitar de encima. Se siente bien, como quien dice, ¿qué hice de mi vida? Casualmente hablaba con la hermana cuando veníamos, ¿de qué sirve, dice el Señor a través de tu palabra, que ganes todo el mundo, todo el dinero y pierdes el alma? Entonces no te sirve de nada, eres un rico que a la larga eres pobre, desnudo y desventurado. Entonces debemos de poner los pies sobre la tierra, saber que esta vida es corta, saber que lo más importante es venir a agradar al Señor. Y si nosotros agradamos al Señor, Él va a permitir que agrademos a nuestra familia. En el caso mío, como jefe de la casa, va a permitir que pueda agradar a mi esposa, pueda agradar a mis hijos y pueda agradar a todos los demás hermanos. Eso quiero que entendamos. Y de la manera, dice, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Entonces quiero que entendamos que cuando resistían a Moisés, lo que no se daban cuenta que no era Moisés quien resistía, era el Señor. Cuando ese pueblo le dijo a Samuel, le dijeron, queremos reyes, ellos, él se puso triste. Él se puso triste y fue a la presencia del Señor. Y lógicamente el Señor ya lo sabe cuando él llega y le dice, no te preocupes, porque no es a ti que han desechado, sino a mí. Por decir esta palabra, si usted no la quiere tomar, no la tome. Pero no es a mí que desechan, es al Señor. Entonces quiero que entendamos. Entonces le dijo, déjalos, dales reyes. Y desde entonces que hay reyes, pasamos en esa situación de cuánta que el Señor les advirtió lo que iba a suceder, que iba a ser una situación difícil, porque los políticos llegan solo, o los reyes entonces solo llegaban más a hacerse ricos. Dígame qué rey de aquel entonces era pobre. Todos eran ricos, ¿va? Todos llevaban tributo. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de estar buscando ese camino, esa palabra, esa verdad constantemente, y no ser como ese pueblo rebelde. Entonces el Señor le dijo a Samuel, no ten cuidado, no es a ti que te desechan, sino a mí. Ve y ponles un rey. Y ahí fue cuando pusieron el primer rey, que se llama Saúl. Después el Señor les dio un rey que fue a David, ya un poco
fue un poco mejor. Luego le da a Salomón y Salomón fue un poco más fuerte. Salomón fue más fuerte. Fue mejor David que Salomón. Y de la manera dice que Hanani y Hamber resistieron a Moisés, así también estos resisten a la que. Entonces no era a Moisés, no entendía, era la verdad, era a la palabra, era al Señor, a la verdad. Dice, hombres, miren, corruptos de qué? De entendimiento. Miren lo que es, reprobados en cuanto a la fe. O sea, no tienen nada. Reprobados, aplazados, los que saben de eso, aplazados, reprobados, aplazados en la fe. No tienen absolutamente nada. Eso es lo que les da a entender el Señor. Y luego nos dice en el 9, mas no irán más adelante porque sus insensatez serán manifiestas a todos. O sea que se va a ver. Como también dice lo fue a la de aquellos. O sea, se va a ver esa situación en esa vida. Entonces quiero que entendamos. Pero tú has, dice, seguido mi doctrina. O sea, te has mantenido en la palabra. Es lo que hay que entender. Perdón. Conducta, dice, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, todo eso es agradable para el Señor. Y luego dice el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, dice, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Oiga bien esta parte. De estas me ha librado el Señor. Pero ¿quién es el que está pasando ese proceso? ¿El Señor estaba con él? Sí. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué le pasaba esto? Porque él había sido perseguidor de la iglesia. Pablo. Entonces, ¿qué es lo único que estaba haciendo? Era pagando las consecuencias por las cuales había pasado. ¿Estaba con el Señor? Sí. ¿Lo perdonó el Señor? Sí. Pero tenía que pagar las consecuencias. ¿A David lo perdonó el Señor? Sí. Pero tuvo que pagar las consecuencias o pagar los resultados. Entonces debemos de entender y saber cuáles son las consecuencias cuando nosotros en algún momento hemos fallado. Entonces debemos de estar haciendo y agradando al Señor. Yo quiero ver si tengo aquí uno, me acuerdo un poco, pero no me acuerdo mucho, pero quiero ver si no voy a decirle lo poquito que me acuerdo. Pero creo que no lo encuentro aquí. Pero lo que les quiero manifestar es que hay personas que dicen que me está yendo mal. Entonces lo que quiero que entendamos es que únicamente son las consecuencias de lo que sembró o las consecuencias del pecado. Entonces, por esa razón es que a veces las personas están pasando consecuencias. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones solas o solos y no con el Señor. Sin comentar al Señor. Entonces, cuando usted tiene una situación de esa sin comentar al Señor, ¿y qué puede decir? Si la consecuencia no fue del Señor, la decisión es suya. Yo le voy a poner un ejemplo. Si una hija se va con un varón, el cual la mamá le ha dicho, mira, ese tipo es borracho, ese tipo, su familia es de esos que son, ¿cómo se llama? Son macaneadores, golpeadores. Entonces luego que no vengan de la mamá, mira mamá que me salió, pero ya lo sabías. Entonces, ¿qué estás recibiendo? Consecuencias de la desobediencia. Eso es lo que quiero que entendamos. Y también todos los que quieren, dice, vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo, dice Jesús, padecerán persecuciones. A él está generalizando en ese momento, aunque sí hay países donde sí rechazan la escritura. Mas los malos hombres y los engañadores irán, mire lo que dice, de mal en peor. Y mire lo que dicen, engañando y siendo engañado. O sea, el que miente se la tira de vivo porque él cree que él tiene la astucia de engañar. No está pensando que él también va a ser engañado. Lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, sepamos que ese incumplimiento lo tiene. Eso es lo que quiero que entendamos. Repito, mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor. No dice que van a ir cada día como nos dice a nosotros, vamos a ir de gloria en gloria o de victoria en victoria. No, van a ir de mal en peor, engañando
y siendo engañado. Pero mire, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Sabemos que nosotros aprendemos cada día del Padre a través de su Hijo amado. ¿Quién es el que nos vino a enseñar? Se llama Jesucristo. Y desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras. O sea, no era ignorante. Has sabido las Escrituras. Miren, las cuales te pueden, quiero que tengamos, hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, te puede hacer sabio, te puede llevar a la vida eterna si estás en la Escritura. Si no, pues vas a agarrar el camino ancho que te lleva al infierno. Eso es lo que hay que entender. Y en la Escritura da la sabiduría para todo. Cómo llevarse como esposa, cómo estar con los hijos, cómo estar con los vecinos, cómo estar con todo. Con todo. Entonces en esta Escritura está todo. Toda la Escritura es inspirada por el Padre y útil para enseñar. La quiere aplicar en su vida, va a estar bien. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, para hacer lo bueno, a fin de que el hombre del Padre sea, miren, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el cristiano debe de saber y estar preparado, viviendo esa plenitud para con el Señor. Ya miramos, los que andan engañando van a ser engañados. El que no hace la buena obra se va a ir cada día de continuo al mal, lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, se va a cumplir en las personas. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que pueda atesorar mi parte, Señor. Que pueda atesorarla, pero que sobre todo sea hacedor de esta bendita palabra. Yo te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre lo hace. Yo le pido, Padre, en nombre del Señor Jesucristo, que permita que pueda atesorarla, pero que sobre todo sea hacedor de esta bendita palabra. No quiero ser un olvidadizo, Señor, sino alguien que lleve fruto conforme a tu propósito, a tu voluntad en tu tiempo. Sí, Padre del cielo y la tierra. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. El Señor lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.